Jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a 25 de octubre, día lunes. El día de hoy nos toca ver regla de la cadena y derivadas de exponencial y función logarítmica. La regla de cadena, por lo general, lo que más genera problemas en toda esta parte de derivadas, porque involucra tener claro qué es una función compuesta, o sea, cuando una función está siendo evaluada dentro de otra. Para comenzar, vamos a colocar la parte teórica. Se llama regla de cadena. Entonces, sean f y g funciones derivables y f compuesto con g bien definida y derivable. ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos que la composición tenía un pequeño problema en el cual, como una función está siendo evaluada dentro de la otra, la imagen de la función que está dentro, por decirlo de alguna forma, tiene que estar dentro del dominio de la otra función. Por ejemplo, si la función es raíz cuadrada de 3 menos x, acá tenemos una función que es 3 menos x y la otra función que es raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada, recordemos que su dominio son todos los reales positivos unidos al 0. Pero el dominio de la función 3 menos x son todos los reales. Pero, por ejemplo, el número 100, sería 3 menos 100, que tiene una imagen en la función 3 menos x, que sería menos 97, no puede ser evaluada en la función raíz cuadrada. Por lo tanto, aunque el 100 está dentro del dominio de la función 3 menos x, la imagen, que es menos 97, no está dentro del dominio de la función raíz cuadrada. Por lo tanto, esta función no está bien definida como compuesta para todos los reales. Entonces habría que checar y hacer todo un estudio de ese tema. Ese no es el fin, eso se supone que ya lo vimos en álgebra, no es el fin de esta parte del curso, sino que darnos cuenta que cuando esté bien definido, nosotros vamos a poder hacer una composición. Entonces, la derivada de la función compuesta f o g, o simplemente recordemos que le ponemos la comita, va a ser igual a la derivada de la función de afuera evaluada en la primera función sin derivar por la derivada de la función que está dentro. Esto va a ser la regla de la cadena, o sea, vamos a derivar una función por un lado, manteniendo el argumento, y luego vamos a multiplicar por la derivada del argumento. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro. Voy a tener la función f, voy a ocupar una función que tiene su dominio recorrido todos los reales, x cuadrado, y la función g de x, que va a ser igual a x menos, no, voy a ponerlo aquí, 2x más 5, por dar un valor. Entonces, la composición de f o g es igual a 2x más 5 al cuadrado. Porque recordemos que la composición es evaluar una función dentro de la otra. En este caso, la función f, que es igual a x cuadrado, va a ser evaluada en la función 2x más 5. O sea, esta x que está aquí se va a transformar en 2x más 5. Entonces, como este es nuestro primer juego, vamos a hacer, primero, ¿cuánto es la derivada de la función x cuadrado? Recordemos que por lo que tenemos de la última página del texto del libro,
x a la m, o n parece, no parece que es m, o sea, las polinómicas, en realidad baja el exponente, en este caso es un 2, y al exponente se le resta 1. O sea, simplemente es 2x. Y la derivada de la g es la derivada de 2x, que es simplemente 2, más la derivada de 5, que es, al ser constante, es simplemente 0. O sea, la derivada de la g es simplemente el número 2. Entonces ya con todos estos datos nosotros podemos armar más o menos la estructura de cuál va a ser la derivada de esta compuesta. ¿Vamos bien hasta ahí o voy muy rápido? Perfecto. Entonces, la derivada de esta compuesta va a ser, primero, la función que está por fuera es la función x cuadrado, por lo tanto, la derivada debe ser de la función f, que es la de acá. Su derivada va a ser, baja el exponente 2, el argumento, que es esta x, es toda la función g, o sea, 2x más 5, por, bueno, esto está elevado a 1, porque recordemos que como está al cuadrado, pierde un grado y queda elevado a 1, por la derivada de 2x más 5. O sea, esto va a ser 2 factor de 2x más 5 por la derivada de 2x más 5, que es la derivada de la función g, que ya hemos visto que vale 2. Finalmente esto es 2 por 2 son 4 y por 2 son 8x más 20. Ahí ya haciendo toda la multiplicación término a término. Y en este caso esto sería la derivada de la composición. No sé si quedó claro. Copia por mientras y ahí lo vamos a hacer otro ejemplo. Y aquí ya lo voy a escribir como una función cualquiera, que va a ser logaritmo natural de x al cuadrado, y todo esto al cuadrado. Aquí ya voy a hacer una composición triple, para que quede bien claro todo el tema de la composición. Voy y vuelvo. Entonces, para calcular la derivada de h, tendría que ser la derivada de esto que está acá. Voy a hacer un pequeño cambio para que quede un poco más claro, ya que está mucho cuadrado. Este le voy a poner un 4. Entonces, aquí tendríamos, por un lado, la función a la cuarta, que es la función que está al exterior de todo. Adentro de esta función a la cuarta tenemos la función logaritmo natural, que también tiene su derivada. Y finalmente, dentro de la función logaritmo natural está siendo evaluada en la función x cuadrado. Cuando aquí tenemos 3 composiciones. Entonces partimos por la más de afuera, que es la función x a la cuarta. Baja el exponente, porque esta va a ser una exponencial, baja el exponente, por logaritmo natural de x cuadrado. Esto queda tal cual, esto no se mueve, se mantiene el mismo argumento, pero aquí baja un grado, entonces quedaría al cubo. Por lo que queda dentro es todo esto que está aquí, logaritmo natural de x cuadrado. Entonces sería por la derivada del logaritmo natural de x al cuadrado. Continuamos. La función logaritmo natural de x cuadrado, la función que va a estar por fuera del logaritmo, si revisamos el texto, aquí, el logaritmo natural es la f, su derivada es x elevado a menos 1 o 1 partido por x.
Entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 partido por x. Pero en este caso, el argumento del logaritmo natural es x cuadrado. Entonces, pasa a ser todo el argumento. Por, como esto está siendo evaluado en x cuadrado, por la derivada de x cuadrado, que es el argumento del logaritmo natural. Luego, la derivada de x cuadrado baja el exponente y aquí perdería un grado, entonces quería simplemente x. Entonces esto sería toda la derivada de esta función. 4 por logaritmo natural de x cuadrado al cubo por 1 partido por x cuadrado por 2x. Aquí entonces aquí nos quedaría 4 por 2 son 8. Logaritmo natural de x cuadrado. Profe, Uh-huh. ¿puedo repetir dónde sacó el 1 partido por x al cuadrado? Acá viene de, bueno, acá en el texto, es la parte f, donde la función logaritmo natural es, su derivada es x elevado a menos 1 o 1 partido por x. En este caso, el argumento del logaritmo natural es x cuadrado, entonces por eso queda 1 partido por x cuadrado. Okay. Voy a grabar aquí. La derivada del logaritmo natural de x es 1 partido por x. Pero insisto, acá el argumento no es x, sino que es x cuadrado. ¿Todo bien? Dejó entonces el micrófono abierto, va a Celso. Eso lo desactiva. Pensé que me iba a comentar algo más. Ya, ¿en qué estaba yo? En esto. Estaba reduciendo, 4 por 2 son 8, esto queda tal cual, y el x cuadrado con el x se simplifica y queda todo esto partido por x. Entonces esta sería ya la respuesta final del problema. O sea, una vez hecho ya todos los pasos, después viene el tema de reducción de los valores. ¿Dudas, consultas? Asumo que ese silencio es un no, profesor. Está todo súper claro. Javier, su foto de perfil es un punto. Javier Parra. Javier está por ahí. Como en los concursos de llamado telefónico. Javier a la una, Javier a las dos. Cuando vuelva ahí lo voy a preguntar. Vamos a hacer otro ejemplo. Y ahora vamos a colocar algo más complicado. Entonces vamos a colocar este ejemplo 3. HI, vamos a colocar función I, que va a ser logaritmo natural de x cuadrado más x menos 1 elevado todo esto a 3 medios por x más 1 al cuadrado. Aquí ya esto es un ejercicio casi certamen o test, con harto, o sea, que es muy largo. Y aquí ya por lo general no vamos a reducir al paso final porque va a quedar tan grande que no va a ser como un poco imposible.
¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Están vivos? Pueden colocar un dedito hacia arriba, no sé. Estamos listos, profe. Muy bien, muchas gracias. Partimos entonces con este ejercicio largo. Mi profe de cálculo numérico, cuando había un ejercicio larguísimo, él decía que es un salchichón. Aquí el salchichón es gigante. Primero, recordemos que ¿qué es lo que vamos a ocupar acá? De partida vamos a ocupar la derivada de la multiplicación, y si se acuerdan de la derivada de multiplicación es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Dijo casi? ¿Significa que el test va a ser más largo? Sí. Sí. Antes del test, vamos a revisar test de años anteriores y se dar cuenta que son larguísimos. Entonces, acá tendríamos, primero, definamos todo esto de acá, va a ser la función f, y todo esto de acá va a ser la función g. Entonces, partimos con la derivada de la función f. En este caso tenemos, por un lado, al igual que la anterior, afuera un exponencial, y en este caso es 3 medio, pero sigue siendo un exponencial. Dentro está la función logarítmica, y la función logarítmica está siendo evaluada en otra función. Entonces, lo voy a hacer por partes para aquí ya colocar solamente el resultado final. La derivada de f, en este caso, sería baja el exponente, que es la función que está por fuera, el argumento queda tal cual, o sea queda logaritmo natural de x cuadrado más x menos 1, y el exponente pierde un grado. En este caso, al ser 3 medios menos 1 da 1 medio. O si lo quieren ver en forma decimal, 3 medios es 1,5, 1,5 menos 1 da 0,5, que también es 1 medio en su forma decimal. Por la derivada de lo que está dentro, o sea, la derivada del logaritmo natural de x cuadrado más x menos 1. Siguiente paso. Mantenemos lo anterior. Y la derivada del logaritmo natural, recordemos que es 1 partido el argumento, en este caso el argumento es todo esto, x cuadrado más x menos 1, por la derivada del argumento, que sería la derivada de x cuadrado más x menos 1. Siguiente paso. Todo se mantiene tal cual. Esto queda tal cual. Y derivada de esto, en este caso sería la derivada de x cuadrado, que es 2x, la derivada de x, que es 1, y la derivada de menos 1, que es 0. Y aquí ya falta en lo posible ordenar. Aquí no veo algo fácil de hacer, simplemente voy a achicar un poco el tamaño. Y todo esto de aquí es solamente la derivada de la función f. O sea, todo esto de ahí es simplemente la parte de acá de la fórmula. Lo dejaré ahí para que lo copien un poquito y de ahí continuamos. Profe, ¿cuánto es la derivada de un logaritmo natural? 1 partido por el argumento. Por eso aquí quedó el 1 partido por x cuadrado más x menos 1. Ah, ya. Y el de la derecha, el por x cuadrado más x menos 1, ¿dónde sale eso? Porque al ser una regla de cadena, como el logaritmo natural está siendo evaluada en otra función, hay que multiplicar por la derivada de lo que está dentro. Por eso, cada vez que tengamos una función evaluada en otra función, vamos a tener que siempre multiplicar por la derivada de lo que está adentro.
En este caso el argumento es x cuadrado más x menos 1. Ah, ya. Igual pasa acá, por ejemplo, acá la primera parte, lo que marqué aquí, esto es la derivada del exponente. Baja el exponente, se le resta 1. Pero está siendo evaluada la función logaritmo natural de x cuadrado más x menos 1. Por lo tanto, por eso el siguiente paso es multiplicar por, ya que derivamos solamente el exponente, hay que multiplicar por la derivada de lo que está dentro del exponente. El logaritmo natural y esas cosas. O sea, siempre va a estar, por eso se llama cadena, porque está todo encadenado uno con otro. Ya. Voy a borrar. Esto incluso lo voy a hacer de nuevo acá al lado. Entonces partimos con la derivada de la y. No tendríamos la derivada de la f, sería 3 medios, logaritmo natural de x cuadrado más x menos 1, elevado a un medio por 2x más 1 partido x cuadrado más x menos 1. Entonces es la derivada de la f, que es el primer paso. Por la g, que es simplemente x más 1 al cuadrado. Recordemos que la g está sin derivar. Más la f sin derivar, o sea, logaritmo natural de x cuadrado más x menos 1, elevado a 3 medios, por la derivada de la g, pero en este caso la g es bastante sencilla. Baja el exponente, se mantiene el argumento por la derivada de x más 1. Y aquí ya voy a colocar un inciso nomás, pero todo esto, la derivada de x más 1 es simplemente 1. Entonces, esta es como la respuesta final. Entonces nos quedaría esto. 3 medios, logaritmo natural de x cuadrado más x menos 1 elevado a un medio, por 2x más 1 partido x cuadrado más x menos 1, por x más 1 al cuadrado, más, y aquí es todo lo que está acá. Control C, control V. Aquí. Y esa sería la respuesta final. Evidentemente esto ya reducirlo es un poco complicado, así que simplemente se deja así expresado. Si los ejercicios son cortos y los podemos simplificar un poco, lo vamos a hacer, pero en este caso, al ser tan largo, no es factible reducirlo más. ¿Dudas, consultas? No. Entonces voy a dejarlo ahí para que lo copien. Y de ahí vamos a hacer las guías del ejercicio. Hacer la guía del ejercicio. Los ejercicios de la guía. Profe, Matías, en la parte de la izquierda, en la segunda línea, ¿ya? ahí sí, ¿por qué aplico el logaritmo natural como cadena? Si dentro del paréntesis no hay una función, ¿o sí? Primero, ¿en qué sentido? En el El de arriba mejor, ahí de en ahí. el de la derecha, en el logaritmo natural de Porque la el derecha. logaritmo natural es una función en sí, cuya derivada es 1 partido del argumento, pero el argumento, insisto, es otra función, que es x cuadrado más x menos 1. Entonces, por un lado, derivamos el logaritmo natural, que es 1 partido del argumento, y multiplicamos por la derivada del argumento, que es x cuadrado más x más 1. O sea, menos 1.
Ya, pero por ejemplo, si en vez de x cuadrado más x menos 1 hubiese salido solamente una x, ¿también Pero se haría eso? que técnicamente igual se hace, porque la derivada de x es 1. Entonces es como 1 partido por x por la derivada de x, que es 1. Entonces queda simplemente 1 partido por x. Ah, ya. Ya, pero entonces no es necesario que dentro tenga que haber, por ejemplo, un f de x o un h de x o algo así, No, no, como en no. esa forma. Es que no siempre va a ser de esa forma. O sea, por ejemplo, acá todas las funciones están tomadas como x, ¿no? Entonces esta es la función ya, la derivada directa. Si dentro, por ejemplo, después vamos a ver coseno de x cuadrado más no sé cuánto, y ahí hay que colocar la derivada del coseno, manteniendo el argumento, por la derivada de lo que esté adentro. Pero eso no va a ser siempre, eso no es verdad. Ya, profe, gracias. Y Matías se le quedó abierto el micrófono. Ahí, lo apagué. Vamos a trabajar la guía. Y tenemos estos ejercicios. Voy a partir del C, porque ya los primeros dos son bastante sencillos. En este caso tendríamos la derivada de f. Es igual, aquí tenemos la función elevado a 17, que es la que va por fuera, y la función x cuadrado menos x más 19, la que va por dentro. Por lo tanto, derivamos primero la función que está afuera, bajamos el 17, se mantiene el argumento que es x cuadrado menos x más 19, y el exponente pierde un grado por la derivada de lo que está adentro. Se mantiene el 17, x cuadrado menos x más 19. Acá la derivada de x cuadrado menos x más 19 sería la derivada de x cuadrado, que es 2x. La derivada de menos x, recordemos que solamente la derivada de x es 1, y como está el menos afuera, sería menos 1. Y la derivada de una constante, que recordemos que siempre da 0. Por lo tanto, aquí nos quedaría 17 factor de x cuadrado menos x más 19 elevado a 16 por 2x menos 1. Y acá simplemente un pequeño orden, ya con un poco del problema del TOC, de tener todo ordenado. Este pasa adelante y queda la mayor potencia acá. Pero es lo mismo. Entonces esto sería la derivada del ejercicio C. ¿Ya? Trabajen ustedes ahora unos 5 minutitos el ejercicio E, que es logaritmo natural de x a la sexta menos 4x a la cuarta más 2x al cubo más 7x. Y lo conversamos en unos 5 minutos más. Entonces, en este caso sería lo siguiente. La derivada de f sería, primero, la función que está fuera del logaritmo natural y nada más. O sea, la función que vamos a derivar es el logaritmo natural. Entonces, recordemos que la derivada de función del logaritmo natural es 1 partido del argumento. En este caso, el argumento es todo este salchichón de aquí.
Y como el argumento no es solo x, sino que es toda esta función de aquí, hay que multiplicar por la derivada del argumento. Oh, me comí una x acá. Entonces nos quedaría todo esto de aquí. Y aquí vamos a ir derivando término a término. La derivada de 6, perdón, de x a la sexta sería 6x a la quinta. Recordemos que baja el exponente 6 y el exponente pierde 1 grado. Menos 4 por 4 son 16, x al cubo. Baja el 4 como exponente, se multiplica por la constante 4, por eso da el 16, y el exponente pierde 1 grado. Más, baja el 3, 2 por 3 son 6, x al cuadrado, y baja, en este caso, la derivada de x es 1, entonces 7 por 1 es simplemente 7. Y esto ya sería la respuesta final, simplemente un pequeño orden, nada que simplificar. Y ahí estaría la respuesta de la E. ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguien no le había dado? ¿No? A mí no me había dado, pero después que explico ahora entendí mejor. Gracias. Perfecto. ¿Y en qué se había equivocado? ¿No había multiplicado por la Sí, derivada? eso me faltó. Lo del 1 partido en... Eso como que me faltaba. Pues está mal. Recuerden, por ejemplo, la D y la F, las que no hemos trabajado, la derivada de la exponencial es la misma. Entonces, en este caso sería, hacerlo como ya repito, la F es e elevado a x a la cuarta más 6x al cubo. La derivada de esto es lo mismo, porque la exponencial no cambia su derivada. Es la única función que tiene esta cualidad. Pero hay que multiplicarlo por la derivada del argumento. Y hay que seguir los pasos en adelante. Ya, entonces eso queda tarea para ustedes, para el día jueves. ¿Dudas, consultas antes de terminar? ¿No? Espero que estén muy bien, que tengan excelente semana y nos vemos el jueves. Chao, chao. Profe.